Buenas tardes. Nuevamente empezamos empezamos una mesa, la última y el cierre, que con ella daremos por concluida estas 15ª Jornadas Internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera, que se organizaron a distancia de modalidad virtual en el Instituto de Investigaciones Históricas. A manera de cierre, pues solamente agradecer a quienes siguieron de manera sincrónica o quien en algún momento podrá ver el video, los videos de cada una de las mesas y de las conferencias magistrales que tuvimos a lo largo de 4 días de actividades. Casi estamos a punto de concluir y logramos cumplir con el reto de la modalidad virtual, del cual obviamente éramos y seguimos siendo un tanto inexpertos, pero pudimos salvar este obstáculo, adaptarnos y llevar adelante un programa académico donde, como decía al principio, y me parece que se cumple el objetivo, revisamos cada una y tocamos cada una de las actividades concernientes o inherentes a esta unidad académica. Nos quedamos con enseñanzas, con reflexiones y con muchos proyectos o aspectos a desarrollar sobre problemas que nos interesan y que obviamente podemos mejorar. Salieron iniciativas interesantes que esperemos fructifiquen en un futuro, del conversatorio de las mujeres, la conversación y las reflexiones del día de hoy por la mañana en el tema de los archivos. También dejó por allí inquietudes y preguntas y tareas sin duda a desarrollar, que también seguiremos reflexionando, así como nuestras propias tareas de investigación. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC llega a 45 años. Hemos escrito y circulado por diferentes medios, por la prensa, a través de nuestras redes sociales, un recuento sucinto de lo que han sido más de 4 décadas de historia y de contribución de este instituto al conocimiento, a la investigación histórica. Recientemente, es decir, en la última década, a la formación de recursos humanos. Ahí está la historia, ahí están los hechos que hablan más que 1000 palabras, como se dice coloquialmente. Y bueno, ahora estamos en un momento de cambio, de recambio generacional, de organización. Debo aprovechar esta oportunidad para reconocer a los exdirectores y exdirectoras, exdirectores que aún siguen activos y que forman parte del instituto, de la planta académica: el doctor David Piñera Ramírez, el doctor Marco Antonio Samaniego López y el doctor Rogelio Eber Ruiz Ríos, que en diferentes momentos han enfrentado retos y han contribuido con los recursos y con las necesidades institucionales que en cada época les tocó. Ya en retiro, pero todavía con nosotros, el maestro Jorge Martínez Cepeda, a quien gestionó y durante su periodo como director, gestionó, entre muchas otras cosas, y sobre todo, en particular, lo concerniente al acervo documental, la construcción de este edificio en el cual el Instituto de Investigaciones Históricas tuvo su sede en el campus Tijuana hasta el día de hoy. Como les decía, cada uno de estos exdirectores ha enfrentado retos, y ahora como directora me doy cuenta pues de la necesidad y de las implicaciones de hacer empatar proyectos y necesidades particulares de la unidad académica con el plan de desarrollo institucional de la universidad. Para ellos mi reconocimiento. También, obviamente, aunque no forma parte de esta planta académica, pero que aún sigue en activo, la maestra Aide Grijalva Larrañaga, a quien tuvo la iniciativa de organizar este evento por primera vez en el 2006, hace 15 años. Y bueno, antes de pasar a hablar de uno de nuestros exdirectores, que ya no está con nosotros desde el año pasado físicamente, y queremos rendirle un tributo, un homenaje y honrar su memoria. Antes de pasar a eso, quiero agradecer a quienes contribuyeron
y nutrieron y apoyaron de distintas maneras la organización y la ejecución de estas 15avas jornadas. En primer lugar, al Consejo Técnico de Investigación, donde se retroalimentó y se pusieron a consideración algunas ideas y de la mejor manera para poder llevar a cabo estas jornadas, cómo organizarlas, diseñar el programa. Se recogieron ideas que espero hayan sido plasmadas en el programa, que debo decir, asumí yo la dirección, la cabeza, pero no es un trabajo que yo haya hecho sola. Me apoyé y les agradezco a los moderadores de la mayoría de las mesas, a los líderes de los cuerpos académicos, a la coordinadora de la maestría en historia, doctora Sara Musotti, al doctor Jesús Méndez Reyes, coordinador de investigación y posgrado y coordinador del doctorado en historia, a la doctora Norma Cruz, líder del cuerpo académico Historia y Desarrollo Regional, al doctor Ramiro Jaimes, quien además de ser el subdirector de esta unidad académica, es el líder académico del cuerpo académico de Historia y Sociedad. Desde luego el apoyo logístico muy importante y que hizo posible que pudiéramos salir a la modalidad virtual, de Montserrat Espíndola Hernández, una compañera y aliada en muchos proyectos particulares míos como investigadora, pero que ha estado vinculada al instituto desde su época de estudiante de licenciatura y que sigue contribuyendo con esta unidad académica, de Damaris Pantoja y Brandon Bresne, como becarios y encargado, Brandon Bresne Arámbulo, su nombre completo, y otro becario, Aarón Isaí Quintero Espinosa, quien diseñó el cartel y el programa. Sin ellos, por supuesto, no podía olvidarme de Marta Cecilia López López, quien también, como siempre, nos apoya, asistente de dirección, y que también contribuyó y nos apoyó y sacamos todos juntos adelante este proyecto. Y así es que concluimos las 15avas Jornadas Internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera, pero como les decía, antes de cerrar este evento, no queremos dejar pasar, y este era el momento para hacerlo, honrar la memoria del doctor José Alfredo Gómez Estrada, que fue investigador de esta unidad académica, quien se jubiló en enero del 2019 y que falleció, para pesar nuestro, de quienes fuimos sus compañeros y amigos, el 14 de noviembre de 2019. Consideré que este era el momento para hacerlo, para honrar su memoria y bueno, en este homenaje estarán presentes algunos de las personas, investigadores, colegas universitarios, ex alumnos, ex dirigidos de tesis que en algún momento tuvieron una vinculación con él. No se podía invitar a todos. Espero que sus familiares y que todos ellos, amigos y colegas del doctor Gómez Estrada, dentro y fuera de la universidad, puedan seguir este mensaje y expresarse a través de las redes sociales de su sentir y su cariño, su memoria y honrar así el legado del doctor. Entonces, damos paso a esto. Voy a pedirle a Monse, por favor, que ponga, me voy a permitir leer unas líneas, perdón, y espero no abusar de su tiempo y de su paciencia, para después dar la voz a quienes forman parte de manera de esta mesa virtual, para que cada uno dé su testimonio. Entonces empiezo a leer. Apasionado del conocimiento, Alfredo le rogó a su madre, un momento, por favor, ahí está. Alfredo le rogó a su madre para que lo llevara a aprender las primeras letras en una pequeña escuela particular en Fresnillo, Zacatecas, su ciudad natal, donde vivió
hasta los 12 años. En 1969 migró con su familia a Mexicali, Baja California, donde ya residía su padre y una de sus hermanas, acogida por su querida tía Amalia, a quien hacía compañía cada verano y así ayudaba a los Gómez Estrada en un poco con el sustento de 9 hijos. En Mexicali, Alfredo siempre alternó siempre trabajo y estudio. La economía familiar así lo requería. Fueron años de mucho esfuerzo para un adolescente que trabajaba en una tapicería y cursaba la secundaria nocturna, pero sin duda fue una experiencia formativa que al final de su vida le llenaba de satisfacción y seguridad rememorar este periodo porque desde joven mostró que era capaz de ser independiente económicamente, colaborar al sustento familiar y sobre todo perseverar en su formación académica y su pasión por el conocimiento que rebasaba los límites de una sola disciplina o arte. Era amante del cine. Inspirado en los filmes de Luis Buñuel y Carlos Saura, Ingmar Bergman y Jaime Humberto Hermosillo, entre otros, en los años 80 viajó a la Ciudad de México con el sueño de estudiar cine, pero pronto adivinó que sería muy complicado y decidió regresar a Mexicali, donde tuvo distintos empleos, dependiente de una ferretería y cajero de un restaurante, y estuvo a punto de emplearse en una maquila, pero Marisela González Félix, compañera de estudios en la UABC, contemporánea en luchas universitarias y una de sus mejores amigas, le informó que había una oportunidad para trabajar en el recién creado Museo Regional. A partir de 1985 se incorporó a la planta administrativa de la UABC, hecho que cambió su vida. Alfredo se reconocía como un orgulloso cimarrón, egresado de la licenciatura en Sociología, que cursó en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC, Campus Mexicali, empleado desde los años 80 como analista y en 1991 con la categoría de investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas. La redacción de cédulas para el museo y la participación en la elaboración del guión museográfico fue su primer encuentro con la investigación histórica y la posibilidad de generar conocimiento mediante la búsqueda de indicios, tratando de conocer el pasado y plasmarlo en una prosa siempre cuidada. Con el incentivo y apoyo de la universidad para que sus académicos cursaran posgrados, viajó a la Ciudad de México para estudiar la maestría en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora. Sus años en esta ciudad como estudiante de posgrado se significaron en un parteaguas profesional y personal. En el Mora, tomó sus primeras clases formales de historia y encontró un ambiente propicio para su formación. Era una comunidad pequeña, con profesoras afables y profesionales, quienes le brindaron la libertad que siempre necesitó para hacer su trabajo y entregarse a la investigación a los ritmos de un autodidacta nato, con pausa, pero sin perder de vista el compromiso con su nueva casa de estudio y sobre todo con la UABC. A pesar de las adversidades y la pérdida de su madre, doña Tencha, escribió Gobierno y Casinos, el origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez, tesis con la que obtuvo el grado de maestro en historia y que se publicó como libro en 2002, siendo reeditado en 2007. Sin duda, esta es su obra más reconocida si consideramos como parámetros las citas, los comentarios que suscitó entre miembros del gremio y entre los interesados en la historia del general Rodríguez y de Tijuana, más allá del mundo académico. Las condiciones de Baja California en los años 20, expuestas en Gobierno y Casinos, motivaron el interés y también la crítica y negación de lectores que no aceptaban que se presentara el entonces Distrito Norte como una zona con localidades donde casinos, garitos, prostíbulos, cantinas y los juegos de azar eran predominantes y dejaban jugosas ganancias a las autoridades locales, quienes hábilmente aprovecharon este contexto y negociaron con el gobierno federal la autorización para continuar con estas prácticas, a cambio de financiamiento para enfrentar levantamientos armados y proyectos empresariales personales. Muchos años después de su publicación, la obra recibió críticas que escalaron hasta la Secretaría de Gobernación, cuando Gobierno y Casinos y una entrevista a Alfredo fueron utilizadas como sustento para afirmar erróneamente que siendo gobernador del Distrito Norte de la Baja California, el general Rodríguez tuvo vínculos con la mafia en Estados Unidos, siendo el primer presidente mafioso de México. La UABC respaldó a Alfredo en la llamada de atención, resaltando la importancia del libro como resultado de una investigación académica rigurosa,
alejada de las conclusiones presentadas en la serie producida por History Channel. La trayectoria política y los vínculos entre los líderes del grupo de los sonorenses, Abelardo L. Rodríguez, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, y miembros de su camarilla, fueron el tema de investigación al que dedicó sus obras más extensas y más citadas. A Gobierno y Casinos le siguió la publicación de Lealtades Divididas, Camarillas y Poder en México, 1913-1932, presentada en 2007 como tesis de doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, publicada con algunos cambios en 2012. Algunos años después publicó un artículo con intenciones teóricas sobre la corrupción entre la élite política que gobernó México entre los años 20 y 30, titulado Élite de Estado y Prácticas Políticas, una aproximación al estudio de la corrupción en México, 1920-1934. En los últimos años de su trabajo como académico, se volcó a la enseñanza de la investigación histórica en el posgrado que ofrece el Instituto de Investigaciones Históricas. Cabe señalar que este trabajo lo alternó con la dirección del mismo instituto en el periodo 2011-2015 y la edición de la revista Me Llevó durante 5 años, entre 2010 y 2015. Un rasgo que distinguía a Alfredo era su vocación docente. No obstante su impaciencia ante algunos hechos de la vida cotidiana, fue ya magnánimo de sus compañeros de clase en diferentes niveles educativos, al igual que de sus alumnos de la maestría y doctorado en historia, y para muchos colegas, quienes le consultaban sobre autores, le pedían consejo para plantear un problema de investigación, solicitaban su ayuda para corregir un texto, escribir una presentación o titular una obra. De manera generosa y desinteresada, auxiliaba a quien acudía a él. Muestra de su labor docente en el programa de maestría y doctorado en historia es el número de tesis que dirigió y fueron concluidas. Algunas de ellas ya han sido publicadas como libros. De igual manera, está la gratitud expresada por los estudiantes que cursaron los seminarios de tesis que impartió hasta el primer semestre de 2018. Esos cursos también le dieron la oportunidad de encontrar la manera de plantear temas de investigación que había dejado pendientes desde los años de pesquisas para Gobierno y Casinos, aproximándose a nuevas fuentes y con una visión renovada, motivada por las inquietudes y hallazgos de los estudiantes. Así pudo avanzar en el estudio del turismo en Tijuana y los problemas que entrañaban para un rancho escasamente poblado el arribo masivo de turistas durante los años 20. Estos temas son ejes de los artículos que publicó en 2018 y 2019, Continuidades y cambios en las actividades turísticas de Tijuana, 1920-1949, en coautoría con Elizabeth Villa Pérez, y Turismo, Gobierno y Ley Seca en la frontera norte de México, Tijuana, Baja California, en el periodo 1920-1935. Sus inquietudes y búsqueda de explicaciones no fueron saciadas ni con la sociología ni con la historia. Al final de sus días, la lectura sobre psicología, literatura, escritura de guiones y de obras literarias lo habían llevado, literalmente nos dijo, al punto que siempre había querido. La muerte llegó de manera intempestiva, sin llamar, sin alertar, sin planearlo, un jueves de noviembre de 2019, después del supermercado y con los trazos de la vida de Salvador, protagonista de su novela, cuya música de fondo sería el bolero Sin un amor, como contó en lo que sería nuestra última comida juntos. Por desgracia para nosotros, esta obra no verá nunca la luz. Y tampoco él está aquí. Nos quedan sus libros, sus enseñanzas, su generosidad y su agudo sentido del humor, así como su presencia entre un grupo de personas a quienes nos unió y de muchas maneras nos cambió la vida. Entre sus amigos, sus alumnos y sus colegas siempre será una ausencia presente. Sean estas páginas un modesto pero sentido homenaje y recuerdo para un amigo entrañable en quien reconozco la generosidad por encima de cualquier atributo, cuya compañía extraño, como también echo en falta las discusiones de temas profundos y de trivialidades, las tardes de sábado y las cenas de cumpleaños. No he vuelto a reír de la misma manera como cuando compartí con él en tantos momentos que ahora atesoro. Bueno, pues eso es un preámbulo, una síntesis académica muy sucinta y obviamente un testimonio personal hacia una persona
pues que de manera particular hizo todo lo posible para que yo estuviera aquí, para incorporarme al instituto, a la UABC, pero no solamente fue eso, sino fue un introductor al espacio, a los grupos y a conocer muchas personas con los cuales él se había vinculado en su larga temporada y largos años como cimarrón y como miembro de esta comunidad, que siempre, como lo decía en mi escrito, fue generoso, siempre de una manera desinteresada, y de verdad que para mí eso es digno de atesorarse y de ensalzarse, entre muchas otras cosas. Ahora, pues, cedo la palabra al doctor Jesús Méndez Reyes, quien, entre otros que ahora están en esta reunión virtual, nos compartirá su testimonio. Adelante, doctor. Doctor Méndez. ¿No? Entonces, podemos darle la palabra a Víctor Gruel mientras se solucionan los problemas de conexión de Jesús. Adelante, Víctor. Pues buenas noches ya. Perdón si tengo un poco la voz cortada, pero bueno, en el tiempo que se me ha concedido para hablar de alguien tan importante para mí como el doctor José Alfredo Gómez Estrada, quisiera hacer un corte temporal hasta la última ocasión que hablé con él en persona. Fue precisamente en esa última comida que estaba también la doctora Diana, en la que una de tantas veces que fuimos a comer y a platicar, pues yo escuchaba sus bromas, escuchaba las cosas que tenía que decir, digamos, siempre era una lección de narrativa, una lección de sentido común y de pensamiento. Y yo en esa ocasión le compartí los intereses de investigación que tenía en mente, como lo hice desde siempre, al ser él la persona que dirigió mi tesis de maestría a partir de un contacto que se remite a los años en el museo. Mi papá trabajaba en el museo de la UABC y en alguna ocasión yo recuerdo haberlo visto porque cuando me incorporo al campo de la historia, su rostro ya me resultaba conocido. No como más el tiempo. En esa última reunión, él me llevó un libro que me iba a prestar, dado un interés que yo le había manifestado en relación a un monumento. Me llaman la atención los monumentos que está en Mexicali, el dedicado a Álvaro Obregón. Al ser este el ámbito de especialización, yo le preguntaba por una referencia acerca de Obregón. Y el doctor José Alfredo Gómez Estrada me dijo, más que decirte exactamente un norte de quién, de cuál es el contexto de ese monumento, te voy a compartir el libro de Olaf Reider, Tumba y Poder, el culto político a los muertos, desde Alejandro Magno hasta Lenin. Entonces, en esa última reunión, además de hablar de muchas cosas que uno no tiene en mente, que sería la última sesión que iba a tener con él, me lleva el libro. Digamos, para mí es un dato simbólico que el último libro y la última conversación que tuve con él
fuese en relación al acto de conmemorar a los muertos. Me dio pistas de archivísticas después de cómo responder esa pregunta de ese trabajo que publiqué en la revista El Río de Mexicali, del antiguo CESU. Entonces, pues, sin más, lo que quisiera concluir el día de hoy, porque se acaba el tiempo, es de que incluso con su muerte, José Alfredo Gómez Estrada me enseñó muchas cosas. No lo esperaba y pues yo sé que cuando yo muera, a lo mejor lo encuentro y seguiremos platicando donde dejamos la conversación en ese restaurante de aquí de Otay. Muchas gracias y pues he aquí mi sentimiento. Muchas gracias, Víctor. Damos ahora sí la palabra al doctor Jesús Méndez Reyes. Sí, muchas gracias. Espero que ya se me escuche y que haya una mejor recepción. Estoy aquí marcando directamente el temporizador para que no haya dificultad en cuanto a el inicio de mis minutos. Entonces, si me auxilia Montserrat, por favor, con mi presentación. Son básicamente dos imágenes. Esta que es en memoria de José Alfredo Gómez Estrada, que ya presentaron en la relatoría que hizo la directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, la siguiente, por favor, Monse, en donde comienzo con un título muy llamativo, ¿no? Leer un libro sin conocer al autor y cuando lo conoces, algo pasa. Luego el académico y el personaje, un fronterizo chilango internacional, las diferentes horas del día en que José Alfredo medía el tiempo en realidad, y luego una propuesta, ¿no? El futuro para el futuro, la revisión historiográfica de la obra de Gómez Estrada o de las líneas que permitió articular dentro del Instituto de Investigaciones Históricas. La que sigue, por favor. Bueno, leer un libro sin conocer al autor y cuando lo conoces, algo pasa, ¿no? Eso fue mi experiencia con José Alfredo. Estando en el INER, yo publiqué un libro, o estaba preparado, pero no un libro, sino un artículo, perdón, que hablaba de la lealtad y la infidencia de los generales revolucionarios a la causa misma y cómo durante el reparto de las haciendas y de los saberes que había en los diferentes bancos y en la Tesorería General, pues muchos se perdieron, ¿no? Y yo mencionaba a algunos generales. Uno de los dictaminadores me dijo que tenía que consultar el libro de reciente aparición, Gobierno y Casinos, el origen de la riqueza, de Belardo Elia Rodríguez. Entonces, en efecto, fui al Instituto Mora, lo adquirí, lo leí, muy iluminador en cuanto a la temática que yo estaba abordando, y luego, bueno, pasó el tiempo. Cuando finalmente llegué a la UABC, José Alfredo Gómez Estrada estaba aún en formación o estaba por terminar su tesis de doctorado en el CIESAS Occidente, y en el 2007, hacia el verano del 2007, cuando lo conozco, me presento y le digo, leí tu libro, me agradó mucho y yo escribí esto, ¿no? Entonces, la primera impresión fue de, bueno, ¿tú quién eres? No es la manera de acercarte a mí, porque además él ya se iba a comer. Y bueno, este primer encuentro fue como de desilusión en mi caso, ¿no? Porque yo tenía al personaje, a José Alfredo, en una imagen a partir de su libro, ¿no? Y bueno, transcurrido el tiempo, vino otra oportunidad cuando mi cabeza había sido ofrecida en bandeja de plata, y bueno, José Alfredo, tomando la dirección, le dije, bueno, está esta oportunidad de producir un segundo libro, Debate sobre el Noroeste, y lo va a pagar la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero quieren también que nosotros participemos y que demos por lo menos el logo de la UABC, ¿no? Entonces, su única condición fue que otro académico del instituto participara en el libro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la doctora Viviana Leticia Santiago muy generosamente ofreció un texto para esta publicación. Y en esta segunda oportunidad, cuando le ofrecí a José Alfredo que revisara el texto, que opinara sobre el particular, no lo quiso hacer, pero no negó el apoyo en cuanto a la publicación de esta obra, ¿no? Entonces, como que había cambiado ya significativamente su trato para conmigo en este aspecto editorial. Finalmente, el último texto que aparece ahí, la imagen del libro, Capitalizar el campo, financiamiento y
organización rural en México, que fue resultado de mi tesis doctoral y que generosamente él me ofreció recursos para publicarlo con el Colegio de México. Bueno, se permitió, él autorizó el convenio, los recursos presupuestales, fue a mitad, y luego incluso pues revisó la introducción, me hizo algunas correcciones, y los títulos de José Alfredo siempre habían sido muy atrayentes. Entonces yo le dije, bueno, proponme un título, mira, tú ya leíste la introducción. Y dijo, bueno, ahorita yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué habla tu libro? Pues de capitalizar el campo, del crédito agrícola, etc. Bueno, ese es el título, capitalizar el campo. Y así es como salió directamente esta publicación, ¿no? Entonces, creo que en el futuro habría que pensar una revisión historiográfica de la obra de Gómez Estrada o de las líneas que permitió articular básicamente negocios a partir de la posición política de quienes ejercen el poder público, los políticos convertidos en empresarios y a veces empresarios que se vuelcan en la política, como va a ser el caso de Baja California, y luego creo que una vertiente última o final es con la que yo comencé a conocer a José Alfredo en su obra, es la corrupción en la administración pública, ¿no? Pero bueno, ya la doctora Diana explicó un poco sobre el particular. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues entonces, José Alfredo, como toda persona, es un académico, fue un académico y luego un personaje particular, ¿no? El ser humano con virtudes, con limitantes o limitaciones que ahora, bueno, muy coloquialmente se llama con áreas de oportunidad y mejora. Tuve esa posibilidad de convivir con él, ¿no? Entonces, el académico que además de que se movía en la frontera y había desarrollado su trabajo académico en la frontera, se sentía muy chilango, ¿no? Él hablaba de Ciudad de México como si fuera su espacio natural, y lo fue, ¿no? Porque, bueno, sus estudios en el Instituto José María Luis Mora y luego sus estancias y sus visitas permanentes hizo que creara un círculo importante de amigos al que me permitió ingresar, ¿no? Sus amigos de la Ciudad de México tenían, bueno, variopintos y con motes muy llamativos, ¿no? Desde, bueno, Jaimito, la Güera, la Chiquita Vasqueña, es decir, un grupo de amigos que tenía o que formó José Alfredo, que no solo para la conversación y para la convivencia, sino también para la toma de posición política. Y en ese sentido hubo algunas discusiones con José Alfredo respecto a la campaña electoral 2005-2006, porque él se volcó básicamente a apoyar al actual presidente de la República, ¿no? En ese momento, digamos, él no se convirtió en alguien que tomó bandera en el Paseo de la Reforma, pero que tenía mucho sentido político, dada su juventud y luego su experiencia, que me imagino que Marisela contará, respecto a los partidos políticos y a su posición de izquierda muy clara en un momento determinado, ¿no? Entonces, digamos que esa parte de lo personal también se trasladó luego a la convivencia con sus otros amigos, ¿no? Entonces, ahí en la foto pues aparece José Alfredo Gómez Estrada, Eric Shams, un amigo también muy querido de él, y yo, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte personal, pero que también se vincula con lo académico, ¿no? José Alfredo era muy pulcro en los textos académicos, y cuando finalmente me invitó a participar y a quedarme en la UABC en el año 2012, me ofreció la dirección de la revista Mellivo, que yo sabía que había un primer ejemplar, el de pasta azul, que era como el ícono de la primera generación, pero desconocía que había habido otra visión anterior. Entonces, cuando llevé finalmente a registrar la revista, o cuando la mandamos a registrar derechos de autor, bueno, resulta que esta Mellivo que yo iba a coordinar o a dirigir, pues no era la Mellivo de segunda época, sino era una tercera época o una nueva Mellivo que por la premura que lleve a sacar, habría que sacar el número o los números, bueno, se optó por cambiarle ligeramente el nombre, ¿no? Entonces, Mellivo, revista de investigaciones históricas, y así salieron del número 4 al 12 o al 13, que generosamente José Alfredo fue validando en mi trayectoria con él, pero ahí entra la otra parte, ¿no? En los horarios distintos de José Alfredo, ¿no? El uso horario o en el día, sus horarios, digamos, su medida del día, de la noche, del mediodía, eran distintos, ¿no? Entonces, en ese momento que yo entraba a dar clase a las 8 de la mañana, bueno, pues yo quería que trabajara también desde muy temprano. Entonces, él
llegó en un momento a mencionarme que él se levantaba cuando dejaban de cantar los gallos, ¿no? Entonces, cuando ya se dormían los gallos y que por lo tanto su jornada laboral comenzaba más tarde, ¿no? Y así fuimos avanzando en el caso de la revista Medievo. Por último, yo venía trabajando en los años anteriores un proyecto de cooperativas de pescadores y había sido interesante observar a los pescadores de San Felipe, los de Ensenada, los de San Ignacio en Baja California Sur, y yo quería continuar con ese proyecto. Entonces, cuando llegó la oportunidad de proponer y de ganar recursos para un proyecto académico, pues resulta que fue un proyecto para favorecer, o con ese nombre de Vides, Vinos y Vinicultura, en donde estaba la doctora Diana Santiago, él mismo, la doctora Diana Méndez, que se acaba de incorporar, y yo, ¿no? Entonces, a regañadientes, yo acepté sumarme al proyecto, dirigir el proyecto, y con el tiempo me di cuenta que era una oportunidad para que el Instituto de Investigaciones Históricas fuera trazando una vertiente, un vector interesante sobre esa parte, ¿no? Ya la doctora Viviana había abordado el tema, el doctor Helio Ruiz, y entonces con lo que fuimos haciendo posteriormente, dio presencia también hacia afuera al instituto y a la misma universidad, ¿no? Por último, y antes de que me cierren el micrófono, un evento particular que llamó mi atención y que me hizo cambiar la percepción de José Alfredo y de su amistad, o por lo menos de su deferencia conmigo, fue un accidente automovilístico que tuvimos bajando la Rumorosa y que íbamos yo al archivo histórico de notarías y él iba a una fiesta familiar y a otro evento, ¿no? Entonces, bajando la Rumorosa, el vehículo que llevaba no lo había revisado la noche anterior, por más que le dije, doctor, ya lo revisaste, le mediste todo. Entonces, el caso es que dimos una voltereta así de trompo, quedamos a la mitad, afortunadamente, yo creo que los ingenieros o los arquitectos que trazaron esa autopista previeron esos accidentes, entonces se pinchó una llanta, dimos vuelta, caímos ahí a la mitad, y ahí entonces este asunto de vivir, sobrevivir, pero también de pensar en la muerte, creo que me unió también con José Alfredo, ¿no? Entonces, en este homenaje que se le hace, no quiero dejar de mencionar esta parte porque platicándolo ya en el tiempo y a la distancia, hablamos también de la muerte, ¿no? Y la muerte de José Alfredo fue muy sorprendente para mí, muy inmediata, cuando teníamos también proyectos pendientes, entre otros, el de una versión distinta del Partido Acción Nacional, que ya él había publicado con Marisela y con Mario Magaña, cuando se movió de cuerpo académico, pero que nosotros teníamos en el tintero otra propuesta distinta, sobre todo por una donación que hizo Rafaela Martínez Cantú de materiales propios para la época de los 50 y los 60 en Baja California, ¿no? Entonces, por último, mencionaré que lo que recordaré también, y la última diapositiva, por favor, Monse, es que la poca tolerancia o la baja tolerancia de José Alfredo ya al final no solo fue con el gluten y la carne roja, sino también al ruido, al frío, a los malos olores, a los colores chillantes, a la exigencia de los tiempos, ¿no? Un tiempo que él maleaba, que movía con sus horarios propios, pero que también entendí que era parte de su existencia y como lo han comentado anteriormente, bueno, pues es parte de su existencia, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, doctor Méndez. Damos la palabra ahora a Abraham Uribe Núñez, egresado de la maestría en Historia. Adelante, Abraham. Buenas tardes. Bueno, yo voy a ser un tanto breve. Digo, aunado a lo que ya han señalado los profesores, yo conocí al doctor Gómez Estrada en el 2010, cuando fui becario del Instituto de Investigaciones Históricas. Sin embargo, pues cuando comenzamos a interactuar más pues comenzamos a compartir lo que él llamaba las charlas de café, que eran los avances de tesis, fue precisamente cuando él se convirtió en mi asesor, siendo yo estudiante del posgrado de
maestría y doctorado en historia de la misma institución, ¿no? Entonces, si algo voy a recordar de él, siempre va a ser pues esas charlas de café los fines de semana, haciendo en un restaurante muy conocido aquí en la ciudad, como es el Sambor, o en su mismo hogar, que muy amablemente me invitaba, y pues ahí revisábamos avances, pero era el pretexto para hablar de lo que él decía, la gloria y la miseria humana, como también involucrarme en una de sus aficiones, como era el cine, ¿no? Cada sábado terminaba la sesión con una recomendación cinematográfica para que yo la viera en casa. Tal vez no quería que saliera. Entonces, sí fue muy, muy agradable esa experiencia, ¿no? Y pues otro valor también que voy a recordar siempre de él, pues es haber puesto a mi disposición pues sus enseñanzas, no solo en el oficio de la historia, ¿no? Sino también en la vida, en un momento pues que fue difícil para mí, ¿no? Y pues aunado a ello, me parece que el doctor José Alfredo Gómez Estrada nos deja un legado importante en la historiografía de las élites políticas y económicas en México, con respecto a, sobre todo, que contribuyó en el estudio de la trayectoria de ciertos personajes como Guillermo Andrade en el siglo XIX, como en el XX lo fue Abelardo L. Rodríguez y Esteban Cantú, ¿no? Y en ese sentido podríamos reducir, me parece, o aunar en algunos puntos de su trayectoria o de su práctica historiográfica, en que poseía una escritura muy clara y depurada, una escritura de la historia. Un segundo punto, una práctica historiográfica bien documentada, pero como una forma también, me parece, de cuestionar al poder y de mostrar pues las tribulaciones humanas. Y un tercer punto, pues es el contraste de esa exhaustiva revisión documental con pues metodología proveniente de la sociología de las élites, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esos tres puntos engloban muy bien una parte de la trayectoria académica y de mis experiencias con el doctor Gómez, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Abraham. Ahora damos la palabra a la doctora Marisela González Félix, felizmente jubilada ya de la pero pues como yo señalaba en mi relato, una persona muy cercana a José Alfredo y a quien él decía de manera reiterada, y ayer platicamos con Marisela, se lo hizo saber en vida, quien cambió su vida al poder ingresar a la UABC como empleado de servicios. Adelante, Marisela. Sí, pues buenas tardes, muchísimas gracias, Diana, por tus palabras. Pues primeramente quisiera agradecer precisamente a la doctora Diana Méndez la invitación para participar en este homenaje para nuestro querido José Alfredo Gómez Estrada. Amigo entrañable. Desde luego también quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas pues por toda la parte de soporte técnico para la realización de este homenaje. Quisiera permitirme leer un pequeño texto que escribí a propósito de este homenaje. He dedicado estos días a escuchar atenta tu voz, que he rescatado de las grabaciones que solía hacer en nuestras sesiones de trabajo a propósito de la elaboración de mi tesis de doctorado. Me emociona escucharte. Sigo atenta y cuidadosa al hilo de tu argumentación. En apariencia busco algo que me brinde la pauta para escribir estas líneas, pero luego me doy cuenta que me atrapa tu forma siempre serena, ordenada, compleja y sencilla de comunicar tus ideas. Tu agilidad para hacer ver lo que podría contener uno u otro apartado del documento de tesis. Detengo la grabación para regresar una y otra vez para identificar con claridad el método,
el procedimiento que me brindas y que me ayuda a agilizar y desatorar los hilos no bien amarrados entre la teoría y la evidencia empírica. Y allí te veo entero, claro, ágil, como pez en el agua, justo ahí cuando introduces la definición de conceptos y pasas de lo abstracto del concepto a lo concreto de la evidencia por medio del uso del tiempo histórico, con una enaltecida sencillez. Contigo aprendí el importante papel del uso de los conceptos en el proceso de investigación. Con frecuencia solías hacer referencia a que los conceptos nos debían ayudar a explicar y no a complicar el proceso de la investigación. También me enseñaste cómo hacer para no morir en manos de la teoría, o cómo insuflar vida a los protagonistas de la historia. Fuiste un rudo crítico de la escritura rebuscada, abigarrada, confusa, densa, siempre cuidadoso y cauteloso para comunicar y brindar formas más fluidas de redacción. No te agradaba la fanfarronería ni la petulancia académica. Siempre te distinguió la claridad y la pulcritud al hablar y al escribir. A propósito de la pulcritud al hablar y al escribir, ahora que te escucho en estas grabaciones, que te escucho con atención, tengo la dicha de reír junto a ti cuando haces referencia a la distinción en el uso de los verbos al momento de redactar. Comentas que un día advertiste en el salón de clases el uso del verbo necesitar como sinónimo del verbo ocupar. En tu desesperación de establecer ese claro equívoco, pues estos verbos no debían utilizarse como sinónimos porque no lo son. Replicaste en el salón de clases, imagínense, dijo José Alfredo Gómez en el salón de clase, imagínense que la Rocío Dúrcal, en lugar de cantar, yo necesito saber, cantara, yo ocupo saber, pues ahí se notaba claramente esa diferencia a la que él nos hacía referencia para explicar el que no eran sinónimos estos verbos. Le taladraba en el oído escuchar ese tipo de cosas. Bueno, mis pensamientos van de uno a otro lado, de esta escucha a otros recuerdos que también resuenan. Mi memoria se traslada a tu juventud de estudiante y recuerdo que desde muy temprano te atrapó el arte y la magia de la escritura. Además de tus clases curriculares en la carrera de sociología, pronto te inscribiste en varios cursos de composición literaria, cuento, novela y poesía. Más tarde, como estudiante universitario militante, comprometido con las luchas sociales, ese año del 80-81 te hizo vivir el sufrimiento del secuestro. Te veo también en nuestra sesión de clases cuando éramos estudiantes. Te veo entregándole una sonrisa a la vida. Escucho y recuerdo la fuerza de la paz y la tranquilidad que tu palabra me brindó en los momentos más difíciles de mi vida. Te recuerdo en tu antiguo cubículo en el Museo Universitario, en la lectura de tu trascendental obra que con fina pincelada construiste un gran lienzo de la historia de la élite del poder en Baja California. Gobierno y Casinos, una obra que History Channel hizo resonar en la pantalla internacional. Amigo entrañable, José Alfredo Gómez Estrada, ha sido un honor compartir tus afanes. Eres una luz siempre encendida, una guía en mi camino. Te veo
y me veo resistiéndome a verte en este instante que detuvo tu vida. Siempre vivirás en nuestros corazones. Con cariño, Marisela González Félix. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias. Y pues no sé ahora a quién darle la palabra porque sé que se incorporaron dos más, pero César Alexis. Muy bien, César, adelante. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, adelante. Marisela, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Pues bueno, gracias. Al doctor el profe José Alfredo, como le decía yo, pues lo conocí con esta cuestión de que no soportaba el ruido, ¿no? Me acuerdo que estaba en el instituto escaneando y haciendo ruido para él, entonces llegó al cubículo de escaneo y me dijo que sí, podía dejar de hacer ruido, por favor, ¿no? Porque estaba escribiendo y lo desconcentraba. Entonces, digamos, ese tipo fue como el primer acercamiento que tuve con él y así como que dije, bueno, voy a mantenerme lejitos de él porque ve como que a veces es un poco enojón, ¿no? Sobre todo cuando se trata de ruido o de ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya en la licenciatura, pues nos dio clase México, siglo XX, México contemporáneo, me parece que es la materia, y ya un profesor, pues, bastante amable, preocupado por la enseñanza y accesible, ¿no? Ya después de conocerlo, que fue en el 2008, 2009, me acerqué a él, después porque tenía un interés de desarrollar mi trabajo de investigación, pues de tesis en la licenciatura, y dado que ya había revisado su texto o su libro de Abelardo L. Rodríguez, pues me acerqué a él diciendo que, bueno, acercándome, preguntando si podía ser mi director de tesis, ¿no? Pero en algún momento cuando yo terminara mi proceso de carga académica. Y me dijo que sí, entonces, después cuando terminé mi carga académica, coincidió con el hecho de que fue director del Instituto de Investigaciones Históricas y me volví a acercar a él a preguntarle si iba a tener tiempo, ¿no? Y me dijo que sí. Entonces, digamos que a través de acercarme con él fue cuando empecé, digamos, a desarrollar pues ya una escritura y un acercamiento más serio profesional con la historia, ¿no? Entonces, siempre tuve un apoyo incondicional de su parte, siempre trabajó pues bastante porque digamos era mi primer acercamiento a la escritura de la historia y siempre tenía ese problema, bueno, hasta la actualidad tengo ese problema, ¿no? Que se me vienen un montón de ideas y las plasmo ahí y me dice, relájate, trata de diseminarlas poco a poquito porque se amontonan, ¿no? Entonces, y me llamaba la atención porque siempre me decía que muy buen avance, y ya me entregaba por las hojas, todo rayado, ¿no? Dije, pues qué bueno que es un buen avance, porque si no, de lo contrario, que sería un mal avance, ¿no? Pero siempre apoyándolo, ¿no? Y sobre todo que, pues realmente no sé, interés porque los estudiantes aprendieran, porque se desarrollaran académicamente, pues lo viví también carne propia en el sentido de que me apoyó mucho, sobre todo con el trabajo cuando se abrió la convocatoria para la tesis de un apoyo de beca de la Fundación Carso. Entonces le comenté que me gustaría participar, afinamos el protocolo, el proyecto y lo enviamos y afortunadamente salió con este reconocimiento, distinción, apoyo, pero yo no tenía dinero para ir porque nos avisaron como no sé, 2 o 3 semanas antes de, ganaste, ahora tienes que venir, y yo, no tengo dinero, ¿no? Y él muy amable, pues pagó el boleto, pagó el hospedaje, entonces, digamos, ese tipo de apoyo siempre te lo voy a agradecer, él sabe, ¿no? Y bueno, este tipo de acercamiento con él, digamos, trascendió lo académico. Perdón. No pasa nada. Y digamos, pues,
trascendió lo académico y empezamos a hacer más amistad, aparte que fui su asistente en la dirección por cierto tiempo, después fue mi director de tesis también, no solo en la licenciatura, sino también en la maestría, y digamos que pues empezamos a dialogar de otros temas que ya no eran estrictamente académicos, sino personales, familiares. Siempre tuve apoyo de él en cuanto tenía ciertos problemas, pues conocía a ciertos integrantes también de su familia, de sus amistades, digamos, y el hecho de platicar y hablar de series, ¿no? Porque le encantaban también las series de Netflix y sobre todo Mindhunter, ¿no? Que fue de lo último que pudimos hablar, y el hecho de en las últimas semanas, pues habíamos quedado en reunirnos ya después que terminara mi carga académica del semestre para hablar de cualquier cosa, ¿no? De más series o de la segunda temporada de Mindhunter, ¿no? Y pues recuerdo que la última vez que platicamos también coincidimos en la Ciudad de México, y recuerdo pues que ciertas cosas que no puede comer, ¿no? Pero fuimos a un café y se sirvió, aparte del café, su banana split, ¿no? Así, se daba ciertos lujitos, aunque bien sabía que no debería de hacerlo, ¿no? Pero era ya como un niño picarón en ocasiones, ¿no? Entonces, le valía. Y pues bueno, pues siempre lo tengo muy presente, sobre todo, no solo las cuestiones de la amistad, la cuestión académica, que siempre lo recuerdo en el sentido de cuando me enredo en la forma en que estoy redactando, no siempre lo recuerdo diciéndome, tranquilo, trata de ser pausado con tus ideas. Entonces, pues digamos que pues mi vida profesional académica, se la debo en gran parte a él, a las amistades que digamos, académicas, cuando trajo a Diana, con el doctor Méndez, entonces con Víctor, que de alguna manera fueron o han sido parte de este proceso de aprendizaje, la maestra Aide también, Maricela. Entonces, digamos que en ese sentido, pues, forma parte de lo que soy académicamente, ¿no? Y en cuanto a lo personal, pues, esa picardía que a veces, o travesura que era muy, muy, muy inquieto en ciertas cosas y muy burlón, ¿no? Entonces esa ironía y esos tonos burlones que a veces hacíamos sus chistes también, pues los extraño, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sería lo que podía comentar al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, César. Como a todos, creo que hemos tocado diferentes aspectos de la vida, de la obra y de nuestra propia experiencia con José Alfredo Gómez Estrada. Yo simplemente para cerrar y dar por concluido este homenaje, pues me quedo con dos cosas y un poco hablaba César ahora al respecto, ¿no? Y ayer lo comentaba también con Marisela. Finalmente, José Alfredo fue un vínculo para que todos nosotros coincidiéramos en tiempo y espacio, que continuáramos hasta el día de hoy una relación en diferentes niveles, y que simplemente, entre comillas, ese hecho nos cambió la vida de muchas maneras a todos, ¿no? Y por otro lado, y esta frase yo la escribí o la señalé en mi relato, pero que se la atribuyo y que quien me la dijo en el momento de que pues estábamos enterándonos de la noticia y el velorio, el entierro y demás, el doctor Juan Manuel Romero Gil, que también lo recuerda con mucho cariño, y que antes de concluir quiero decir eso, muchos colegas que él logró, cuyas relaciones logró forjar en estos años, se manifestaron muy conmovidos y con su muerte consternados. Ahora solamente me vienen a la mente Juan Manuel Romero Gil, Arturo Román de Sinaloa, Mario Cheruti, Araceli Almaraz, en fin, no terminaría, ¿no? Externos a la UABC, pero Juan Manuel Romero Gil me dijo, José Alfredo siempre será una ausencia presente, y creo que así lo es. Les agradezco mucho por compartir esto, estos pensamientos, recuerdos, y a nosotros quedará conservar su legado, honrar su legado y trabajar, como señalaba el doctor Méndez, posteriormente en un posible libro donde se revise su obra, su contribución historiográfica, pero también se borden trabajos en torno a líneas que sus trabajos abrieron y que varios de sus ahora compartieron los estudiantes o quienes fueron sus estudiantes en algún momento, inquietudes, enseñanzas, y algunos
tomaron ciertas líneas de investigación. Me parece que la mejor manera también de honrarlo en su contribución académica será a partir de reflexionar, discutir sobre sus trabajos. Muchísimas gracias a todos, a quienes nos siguieron, a los asistentes a esta mesa, y pues nos vemos, si todo sale bien, el próximo año, espero que de manera presencial en las 16ª Jornadas Internacionales. Saludos a todos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, adiós.